Dios les bendiga, hermanos de la convención, especialmente a los jóvenes, siguiendo la dinámica de unificar los ministerios, los departamentos de la convención. En esta ocasión les tocó a la FEJUBAMI y estamos muy contentos de que se pueda compartir de alguna manera la palabra de Dios a través de estas reflexiones. Y hoy yo les quiero compartir una reflexión en la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Y el tema que a mí me tocó compartir, o la reflexión que a mí me tocó compartir, tiene que ver con si sí se puede trabajar con los jóvenes, o por qué se demerita el trabajo con jóvenes. 1 Timoteo 4:12, un texto muy conocido, dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Siguiendo la idea de este texto, Pablo le escribe a Timoteo, un joven más o menos entre 35 o 40 años, que para ese tiempo era ser joven, y entonces le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y esto se infiere entonces que en un momento dado se tiene en poco la juventud. Se tiene en poco la juventud. Es lo que está diciendo Pablo, al decir, ninguno tenga en poco. Ahora bien, ¿cuándo es cuando se tiene en poco a la juventud? Porque va a llegar el momento en el que hay jóvenes en la iglesia, pero un joven va a llegar el momento en el que va a decir, no, es que en la iglesia no me entienden, o es que tienen en poco lo que yo hago, o es que porque soy joven. Y sí puede pasar, o ha pasado, o seguirá pasando. Pero el punto acá es, ¿cuándo entonces se tiene en poco a la juventud? Y va a decir por lo menos 4 cosas el apóstol Pablo en este mismo texto. Se tiene en poco a la juventud por 4 cosas. Número 1, por la poca lectura. Porque dice el texto, ninguno tenga en poco tu juventud. En otras palabras les diría, se tiene en poco más la juventud o en poco la juventud porque hay una poca lectura. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo. Y va a decir de en qué. Y dice el texto, en palabra. En palabra. Y entonces, la idea aquí de palabra tiene que ver con lectura de la Biblia. La palabra aquí, literalmente en griego, es logón. Y en el sentido literario significa estudio. O sea, que ninguno tenga en poco que no estudias la Biblia. Sería en otras palabras. En el sentido teológico sería que ninguno tenga en poco que no hablas como cristiano. Logón en griego, en Juan 1 es logos, es la misma palabra para Jesucristo. Teológicamente significaría que se tiene en poco cuando no hablan como un cristiano. Por eso dice ese ejemplo en palabra, habla como un cristiano. Vean lo que dice Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio. Le da mucha importancia también el Señor Jesucristo a esto, y dice de toda palabra ociosa. Ahora bien, hoy en este tiempo tenemos muy de moda las redes sociales, y en otras palabras diríamos, de toda publicación ociosa que dé el joven, dará cuenta en el juicio. O no nomás el joven, pero también nosotros, los adultos, los mayores, de toda publicación ociosa. Es decir, todo lo que nosotros digamos, expresemos, tiene que edificar, tiene que ser de bendición. Muy bien, número 2, por mal testimonio, sigue el texto, conducta. La palabra conducta aquí en griego es anastrofe, que es conducirse. Vean que es la misma palabra que el apóstol Pablo habla en Efesios 5:18, y va a decir, porque en otro tiempo erais tinieblas, les va a decir a los efesios, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y ahí la expresión andad es la misma palabra para conducta, es anastrofe, es decir, conducirte. También Pedro va a decir eso, conducíos, andad, caminad. Y esto habla del buen testimonio, conducta, anastrofe. Es decir, que como te vean, donde te vean, en tu trabajo, en tu escuela, donde estés, debes de dar buen testimonio, debes de dar buen ejemplo de que eres un cristiano o de que amas a Dios. Ahora, eso es para todos, pero ¿en qué etapa uno es más vulnerable? Pues cuando se es joven,
porque buscas experimentar o buscas conocer, o hay una presión social. Pero aquí nos está diciendo Pablo que se tiene en poco la juventud porque no hay una buena conducta. Entonces lo que está diciendo Timoteo es, tú ten una buena conducta, sé ejemplo, sé de testimonio. Y tercero, por poca santidad, dice el texto, pureza, pureza. Y esta expresión, hermanos, está totalmente referida al asunto sexual. En todo tiempo hay tentaciones sexuales y hay una demeritación de la sexualidad en este tiempo. Hay una presión del matrimonio del mismo sexo, de una anarquía sexual, de puedes tener relaciones sexuales cuando sea, a la hora que sea, con quien sea, y muchas cosas como esas. Y el texto está refiriéndose a eso, en la cuestión de la santidad sexual, de vivir en santidad en el aspecto sexual. Y es muy importante que hoy los jóvenes que están escuchando puedan ver que cuando dice el texto, se va a tener en poco la juventud, pues porque en la presión que nosotros vivimos, que se vive actualmente, tú debes de mantenerte, debes de tener convicciones firmes en que tu sexualidad debe ser apartada para Dios. Deben de ser ejemplos también en su relación, que en la Biblia no aparece tal cosa como un noviazgo, pero aún así, a pesar de todo, que haya un noviazgo sano, un noviazgo en relación a lo que creemos como hijos de Dios. Esa palabra, Efesios 4:19, dice, los cuales después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo sigue hablando en el contexto sexual. Entonces, se puede tener en poco a la juventud cuando no se vive en santidad. O sea, yo no puedo decir, hermanos, déjenme tocar, hermanos, déjenme predicar, hermanos, déjenme compartir, o yo quiero compartir o hacer cosas para la obra de Dios, si no estoy viviendo en santidad, en el sentido de la presión que se tiene sexualmente. Y ese es el tercero. Pero cuarto, por poca espiritualidad. Al joven se le tiene poco cuando tiene poca espiritualidad. Continúa el texto diciendo amor, espíritu y fe, aunque espíritu en los antiguos no aparece esa palabra, espíritu. Eso aparece en los textos más recientes. Por eso es amor, fe. Ahora, amor es agapón y fe es pistes. Ahí literalmente, así si ustedes lo buscan en griego, así va a aparecer. Y entonces hay una relación de estas dos palabras, porque la espiritualidad de un buen creyente, queridos hermanos, tiene que ver con mantenerse, con firmeza, con la permanencia del creyente. Yo tengo tantos casos que les puedo decir de muchos jóvenes, desde la época en la que yo iba a los campamentos, como en la época cuando yo empecé a ministrar en campamentos, diferentes campamentos aquí en Michoacán, en Guerrero y algunos en Jalisco, que estuve compartiendo algo de la palabra de Dios. He visto cómo muchos jóvenes, y que incluso fueron presidentes de la federación o que incluso anduvieron participando, después de un tiempo ya no están en la iglesia, ya no participan en la iglesia, e incluso algunos han apostatado de la fe, han creído ya en otras cosas. Y lo que está diciendo aquí, cuando dice amor y fe, es la palabra pistes. En griego, pistes tiene una relación tan fuerte con la palabra pistes, pisteos o pistos, que significa fiel. Es decir, el que cree en Dios se mantiene fiel. Y esa es una verdadera espiritualidad de alguien que realmente ama a Dios, va a permanecer. Ahora, si tú me estás escuchando como joven y de verdad has tenido un encuentro con Jesús, es importante que tú te mantengas fiel a tus reuniones, en tu iglesia local, que participes fielmente en todas las actividades, que te reúnas, que vayas. Porque puede ser que tú puedas grabar un video o puedas compartir un devocional, pero resulta que en tu iglesia no asistes a las reuniones o no participas. O en peor de los casos, que incluso puedas vivir en rebeldía con tus pastores o con los servidores de tu congregación. Y de eso no es lo que se trata. La palabra de Dios lo que está diciendo es que debes de vivir en agape. Y esta palabra pues es el amor de Dios. En el amor de Dios es lo que está diciendo. En pistes, o sea, permaneciendo siempre. Si tienes fe en Dios, permanecerás siempre en Él. Y esa es la verdadera espiritualidad. Por eso la palabra de Dios en 1 Juan 2:28 dice, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no os sorprendáis de Él avergonzados. O sea, permanecer.
Dios habla de esa permanencia. Así que jóvenes, hermanos en las iglesias, sí podemos trabajar con jóvenes. Pero es importante que consideremos esto. Y que ustedes como jóvenes consideren estas 4 cosas que el apóstol Pablo va a hablar y va a decir, bueno, nadie va a tener en poco si tú vives esto. O sea, y no es que sea difícil, es que cuando ya eres cristiano, es fácil vivirlo. Cuando realmente le has entregado tu vida a Cristo, no es tan difícil ya vivir para las cosas de Dios. Y yo quiero concluir diciéndoles que el México representa el 31.4% de jóvenes en todo México, 31.4%. Y el Michoacán representa el 26.0% de jóvenes. Es decir, hay mucha juventud en nuestro país, pero en nuestro estado, el Michoacán. Por eso yo quiero hablarle a los jóvenes, a ti joven que me estás escuchando. En las iglesias necesitamos jóvenes que amen a Dios. Necesitamos su entusiasmo, necesitamos su talento, necesitamos todo eso. Pero que realmente puedan considerar estas 4 cosas. Porque no se da un ministerio para motivar. O no es que pongamos a los jóvenes para motivarlos. O decimos, vamos a ponerle a este hermano para que haga esto y sirve que se motiva. No. Es al revés. El que ama a Dios, el que está motivado en servir a Dios, en querer hacer la obra de Dios, es el que va a querer también servir y apoyar en diferentes ministerios. Hermanos de la convención, de toda la convención, iglesias de la convención, jóvenes de toda nuestra convención regional bautista michoacana, unámonos ahí en sus iglesias, asistan, participen, apoyen a sus pastores, apoyen a las iglesias para que haya un crecimiento de la obra de Dios. Que Dios me les bendiga, que Dios los guarde y que esperamos en Dios que estas clases, estas reflexiones realmente puedan ser de bendición y de edificación para nuestras vidas. Porque de eso es de lo que se trata y eso es lo que queremos y eso es lo que yo como presidente de esta convención es lo que estoy impulsando, que seamos de edificación, que aprendamos y que seamos de edificación también para otros. Que Dios me les bendiga y que Dios les guarde.